Y hoy día les vengo a hablar de lo que llamamos UX afectivo, experiencias de usuario afectivas. Y lo que quiero conversar un poco es sobre la experiencia y la emoción de una audiencia frente a un contenido audiovisual o sonoro, ¿no? Y también quiero hacer quizás un doble clic respecto a cómo entender los datos que nos arrojan las audiencias de una manera local a una manera global. Entonces, bueno, acá no se ve la imagen, pero hay alguien llorando. Y quería partir con esta como pregunta, porque en el fondo da la línea de lo que quiero transmitir y desde dónde proviene el origen de la pregunta que en algún minuto me hice para hacer, digamos, lo que hacemos hoy en día, que es análisis de audiencia. Y tiene que ver con esto, o sea, ¿yo lloro porque tengo pena o tengo pena porque lloro? ¿No? Una pregunta que se hizo hace mucho tiempo y que refleja de un filósofo estadounidense que trataba de explicar si es que las emociones provienen desde un lugar racional o provienen desde un lugar, digamos, como experiencial. Entonces, si se fijan, y esto se ve mucho en los niños pequeños, que a veces se pegan, les duele y ven que el otro se urge, el padre o algo así, y se ponen a llorar, ¿no? Y entonces eso es como un llorar más racional. Y otras veces, evidentemente, uno se pega y llora porque no soporta el dolor, ¿no? Si se fijan, es la misma experiencia, pero que tiene un origen muy diferente. Y la respuesta a esta pregunta hasta el día de hoy en ciencia no está. O sea, si quisiéramos buscar, digamos, el origen de las emociones, es como el huevo o la gallina. O sea, no sabemos si parte en algo racional o parte en algo experiencial. Entonces, creo que hay que hacer... Ahí está. Justamente entonces esta es como la analogía o el versus que va a guiar un poco toda la presentación. Y finalmente, para mí en lo personal también esto fue una pregunta que siempre me impactó. Es decir, cuando yo miraba contenido, películas, cortometrajes, escuchaba música, siempre como que entendí que habían dos maneras de entender el contenido. Una que tiene relación con la experiencia más sensitiva, por decirlo así, que emocional de lo que te genera, y otra más racional, intelectual, como interpretar cuál es el simbolismo que está intentando demostrar el director, o cuál es su linaje, digamos, intelectual para como comprender los conceptos que utiliza. Y siempre como me pregunté cuál era la vía que había que tomar, como para entender un contenido artístico. Y la verdad es que, bueno, pasó mucho tiempo y nunca llegué a esa conclusión. Y entonces dije, bueno, sí, lo que entendía es que el problema era holístico, digamos, multidisciplinar. O sea, que no lo iba a poder entender solo desde la psicología o solo desde la biología. Por tanto, luego de estudiar sociología, pasé a estudiar lo que se llaman ciencias cognitivas, que conlleva todas las disciplinas que vemos acá, ¿no? Psicología, filosofía, lingüística, antropología, neurociencia e inteligencia artificial. Y me di cuenta que dentro de esta disciplina estaban las mismas dicotomías o las mismas preguntas que yo traía, estaban dentro de la disciplina. Justamente cuál es la diferencia entre razón y emoción, cuál es la diferencia entre el cerebro y el cuerpo, cuál es la diferencia entre el cuerpo y lo que decimos la mente, o cuál es la diferencia entre mi cuerpo y el otro en alguna situación, ¿no? Si ustedes se preguntan, yo les pregunto ¿dónde está la mente? Usualmente la gente dice acá, ¿no? Porque solemos tener una metáfora cerebral de lo que significa la mente, pero realmente su mente no solamente está en el cerebro, sino que está en todo su cuerpo y en el ambiente y en el compartir con otros, ¿no? Entonces, estas preguntas, digamos, estaban presentes y entonces me decían de alguna otra manera que esta pregunta que yo traía de niño era algo que los científicos más top se lo preguntaban, entonces lo más probable es que no lo iba a resolver. Y entonces, ¿por qué me fui por un lado quizás más
filosófico o histórico y me pregunté por qué teníamos esta diferencia, ¿no? Y me encontré con que en los inicios del desarrollo de la ciencia cognitiva, digamos, se utilizó mucho la metáfora, cuando se crearon los computadores, se utilizó mucho la metáfora del computador como analogía de la mente, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un computador? Digamos, desde el punto de vista computacional, es que tiene un lenguaje de lógica de ceros y uno, donde cada uno de estos símbolos representa un peso, y uno genera, digamos, ciertos argumentos y da ciertas soluciones, ¿no? Entonces yo conecto esto con esto conecto, y qué sé yo, como el sumar o la aritmética, 2 más 2 igual a 4, ¿no? Entonces, sin embargo, me di cuenta que en el fondo se había dejado mucho de lado porque era menos eficiente para el desarrollo de las tecnologías las metáforas inspiradas más en la biología o en lo orgánico. Es decir, entender la mente no solo como un cerebro, sino como un cuerpo. Y ejemplos específicos de por qué el cuerpo sí es la mente, hay muchos. O sea, por de pronto, si ustedes se queman cocinando, digamos, la señal nerviosa del quemarse va solamente hasta la médula espinal, de hecho ni siquiera llega al cerebro. Y su reacción de sacar la mano cuando se queman, digamos, no tuvo ningún tipo de contacto con el cerebro, solo, digamos, hasta la médula, porque va y la señal se devuelve. Por un tema evolutivo de adaptación frente a situaciones que son muy, muy riesgosas en poco tiempo, esto fue un mecanismo del cuerpo como para reaccionar de forma rápida. Y así hay muchos otros ejemplos donde en realidad podemos evidenciar que nuestro operar cognitivo no necesariamente tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. Entonces, después de este paso por esta disciplina, llegué al siguiente diagnóstico. Y es que digamos, por el condicionamiento de cómo se generó el conocimiento, nosotros hoy en día tenemos un sesgo, y la metáfora que traigo para representar este sesgo es el iceberg, donde en realidad nosotros usualmente analizamos nuestras habilidades que tienen que ver con la razón. O sea, si me gusta o no me gusta lo que veo, si lo compro o no lo compro. En el contexto de los medios de comunicación, cuando queremos analizar las audiencias, usualmente vemos por arriba del agua. O sea, ¿me compra o no compra la suscripción de Netflix? ¿Da un like o no da un like a lo que yo estoy exponiendo? ¿Está comprando el cable o no? ¿Compra el producto que tengo, en el caso del retail, o no? Y pocas veces queremos entender cuál es la experiencia emocional de este consumidor de contenido y también su experiencia corporal. Entonces mi diagnóstico es el del iceberg, y es que nosotros miramos la punta del iceberg, que es lo que vemos por arriba de la superficie, pero debajo de esa punta, si ustedes han visto un iceberg, generalmente hay toda una base gigante que es la que no se ve, ¿no? Y un poco ese es como el diagnóstico que me llevó a decir, ok, teniendo este entendimiento y este diagnóstico, ¿cómo ahora voy con esta perspectiva al mundo de los contenidos y analizar las audiencias? Y esa era un poco más o menos la historia de cómo fue que llegué a hacer esto, y me importa mucho desde qué lugar, o sea, cuál es la perspectiva que tenemos para analizar audiencia. Entonces, la primera pregunta que me hice fue, ¿cuáles son los defectos que tienen las actuales metodologías para estudiar audiencia y cómo lo resuelvo, ¿no? El principal defecto es el siguiente, es que uno tiene una experiencia del contenido, pasa el tiempo y luego le preguntan a uno, ¿te gustó o no te gustó? ¿No? Puede ser un cuestionario, etcétera, ¿no? Y uno tiene un reporte a posteriori de la experiencia, lo cual en términos cognitivos deja bastante que desear, porque lo que sucede cuando yo reporto algo de una experiencia pasada es que tiene un riesgo de lo que se llama confabulación. O sea, es decir, que por algún contexto de querer salir rápido de la encuesta o etcétera, lo que yo hago es inventarme una historia de que eso fue lo que más me gustó para dar una respuesta eficiente. Es un riesgo, no quiero decir que todo el mundo lo hace, pero es bastante común. Entonces, lo que yo traté de decir y de cambiar es cómo puedo tener
una experiencia del contenido e ir generando un reporte durante la experiencia del contenido, mientras lo estoy viendo, y luego complementar con una metodología tradicional, con una entrevista a posteriori. Eso fue lo primero que dije, es lo primero que hay que solucionar, el tema de la temporalidad en el análisis. Y la segunda cosa que quería agregar es que usualmente las metodologías de medición de audiencia, como les contaba, se tratan de mirar un comportamiento racional o estándar, ¿no? Y dejan muchas veces de lado lo que es como la experiencia cualitativa personal que cada uno tiene o subjetiva, ¿no? Entonces, dentro de lo que yo venía trabajando en la academia, existía o existe, digamos, una metodología inspirada que intenta aunar lo que llamamos datos subjetivos y objetivos, y más técnicamente se le llama datos en primera persona y en tercera persona. Entonces, un dato en tercera persona es algo que si yo, por ejemplo, a ustedes les pongo un sensor de frecuencia cardíaca, es la misma medida, digamos, normalizada para todos. O sea, van a tener diferentes frecuencias, pero el sensor, lo que rescata el dato, es el mismo para todos, no está mediado por una subjetividad. Eso se llama en tercera persona porque no hay un personaje subjetivo interpretando el dato. Y los datos en primera persona tienen que ver con lo que yo digo sobre lo que me pasa. Y está mediado por mi experiencia y mi subjetividad. Entonces la idea es tratar de levantar estos dos tipos de datos y hacer algo que nosotros llamamos, es que es más bonito en inglés, pero iluminamiento mutuo, ¿no? Es decir, tomamos los dos datos y que cada uno de ellos nos hable del otro. Ahora voy a dar un ejemplo de eso. Entonces, ¿en qué terminó, digamos, todo esto, esta búsqueda de una nueva metodología? En lo siguiente. Entonces nosotros decidimos que vamos a tomar una muestra representativa de un segmento de audiencia en particular o que le interesa a la persona que desea hacer la investigación. Le incluimos una serie de sensores que nos hablen sobre sus datos en tercera persona, los cuales son frecuencia cardíaca, conductancia eléctrica de la piel, algunos temas de movilidad muscular en la cara, eye tracking, el eye tracking lo que mide es dónde uno está poniendo la atención con la mirada, que todos ellos corresponden a datos en tercera persona. Y además vamos a incluir un pedal de expresión donde la gente va a ir presionando un pedal si le gusta o no le gusta, o si se siente emocionado o no, y la pregunta puede variar, durante el contenido. Entonces, si presiona mucho es porque le gusta mucho, si presiona poco es porque le gusta poco. Y esos son los datos, digamos, en primera persona, que luego los complementamos con pequeñas entrevistas y metodologías más tradicionales. Entonces, de alguna otra manera, ¿qué era lo que nosotros decíamos? Pero bueno, entendemos una metodología, resolvimos ciertos problemas que habían en la historia de la metodología para recolección de datos, pero ¿qué queremos lograr, no? Y un poco lo que nosotros nos planteamos desde el principio es disminuir la brecha que existe entre el generador de contenido, bueno, ahí sale el artista, pero lo pongo en genérico, entre el generador de contenido y el espectador, el público o la audiencia. ¿Por qué? Porque nuestra idea es que si nosotros ofrecemos estos datos a los creadores de contenido, ellos van a poder mantener su mensaje que quieren transmitir, pero de una forma que sea más receptiva por parte de la audiencia. Cuando eso pasa, la audiencia va, se siente más interpretada y vuelve a ir al cine, al teatro, lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, nosotros creíamos que obteniendo mejor información íbamos a disminuir la brecha entre el creador de contenido y la audiencia. Y ese es, como por decir, nuestro objetivo general. Y decimos, bueno, pero para hacer esto lo que tenemos que hacer es iterar, es hacer muchas veces esto. Entonces esto es como un resumen de lo que queremos hacer. O sea, uno tiene un input, que es un contenido audiovisual o sonoro, tiene una experiencia de ese contenido que es una caja negra, no sabemos qué es, bueno, en este caso amarilla, y tenemos una respuesta que es su conducta, lo que les decía, si compra o no compra el contenido, da like o no da like. Nosotros a esto que ya está sucediendo y que hay un montón de empresas que lo hacen y qué sé yo, es muy común en las industrias maduras de generación de contenido analizar su audiencia, le agregamos nuestra metodología para entender la experiencia emocional y la experiencia corporal de este espectador
y luego le entregamos esta información al que genera el contenido y pasamos de nuevo por esto. Entonces la idea es que mientras más veces iteramos por este proceso, la caja negra de la experiencia se va transparentando, por decirlo así. Otra de las cosas principales que también yo veía como defecto en el estudio de las audiencias es que generalmente se estudiaban audiencias entendiendo a los sujetos como individuos particulares. Y desde la ciencia cognitiva, al menos de la parte de esa ciencia que yo me siento representando, es un poco iluso pensar en eso. Y hay algo muy fácil de entender: si uno va al cine y va a ver una película de comedia y va solo, la probabilidad de que te rías es bajísima, digamos, o si te ríes va a ser muy puntual. Pero si tú vas al cine a ver comedia con más gente, la probabilidad de reírse aumenta exponencialmente. Y eso pasa por algo que se llama como emotional spread, que es como contagio emocional. Y es que en el fondo, si yo me río, uno se ríe, el otro se empieza a reír, y ya una vez que se ríen 5, 6, 7 o una masa crítica, toda la sala se pone a reír. Y si tú le preguntas a la gente, muchas veces hasta no lo encontraron tan entretenido, pues se ríen igual. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, somos mamíferos, digamos, tenemos miles de años de evolución de sociabilidad. Somos súper permeables a lo social. Y me parecía extraño que esto se estudiara tan poco, digamos, en las audiencias donde la experiencia es bastante como fácil de entender, que es colectiva. Lo mismo pasa a nivel pareja, por ejemplo, o dos personas. O sea, más de alguno ha estado en una situación en Netflix diciendo, no, yo quiero ver esta, no, yo quiero ver esta. O esto que uno le dice a la pareja como, no vayas a ver el capítulo sin mí, y como que se amenazan, porque en el fondo lo que construye la experiencia de la serie no son los capítulos solamente, sino el hecho de compartir con tu pareja esa serie. Y eso también se evalúa bastante poco. Y esto desde la psicología, digamos, o sea, tiene largo data, en donde entendemos que, y aquí es donde vamos a un punto en donde nuestra experiencia física, nuestra experiencia emocional, tiene un correlato en diferentes sistemas, ¿no? Y que va de forma coordinada. Entonces aquí estoy citando un paper, que ahí está, si es que lo quieren buscar, en donde se les presenta un contenido de intensidad emocional, positivo y negativo, y vemos que diferentes sistemas, digamos, o diferentes datos actúan de forma coherente. O sea, se les pedía que giraran unas perillas si es que se sentían emocionados, se les medía cuánto se movían en la silla, y también se les medía su actividad cardíaca y su actividad de la conductancia de la piel. Entonces, si uno lo ve, digamos, empieza a haber una coherencia de movimiento, o sea, somatic activity aquí, o sea, la persona se mueve en el asiento, la misma persona se le aumenta la frecuencia cardíaca y al mismo tiempo aumenta su conductancia eléctrica de la piel. Y entonces esto ha llevado a los investigadores a pensar que una respuesta individual que cruza varios sistemas de reacción podría dar algún indicio de lo que podríamos llamar engagement emocional. Y volviendo a lo colectivo, en el fondo también pareciera ser que este mecanismo que es intrasujeto o individual, pareciera también que es un mecanismo colectivo. O sea que hay cierta evidencia, ahora les voy a mostrar, de que también hay cierta sincronización entre las personas en su comportamiento físico y también, digamos, fisiológico. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. No sé si esto se pone play así o... muy bien. ¿Sí? Ok. Entonces, acá lo que estamos viendo es un ritual de caminar descalzo sobre ceniza. O sea, iba la persona pasando y se fijan, hay muchos espectadores, ¿no? Y es una situación bastante emocional. Digamos, el público y la persona que pasa por ese lugar se siente bastante emocionado. Y aquí estamos viendo la frecuencia cardíaca de 3 personajes. En azul, digamos,
Está el momento, si se fijan acá tenemos tres momentos, o sea, tenemos el momento en que comienza el ritual, tenemos el momento en que pasa el caminante del fuego y tenemos un momento donde pasa, digamos, el hermano. Y tenemos la frecuencia cardíaca del que camina, que es azul, tenemos la frecuencia cardíaca de un espectador que tiene un vínculo emocional, que es su esposa, y tenemos la frecuencia cardíaca de un espectador que no tiene un vínculo emocional, o sea, alguien X. Si se fijan, en los momentos más críticos, que son estos y estos, digamos, la frecuencia cardíaca de las personas que están relacionadas, aunque no están en el mismo ejercicio, se empiezan a sincronizar o aumentan de forma que se llama covarían, o sea, varían en conjunto. Y la respuesta del espectador que no tiene ninguna relación no se altera. Entonces, de alguna otra manera, estos son, y hay más evidencia al respecto, esto es un estudio muy pequeño, hay evidencia de que podemos decir de que las personas cuando tenemos algún tipo de vínculo emocional en un contexto emocional, existe la posibilidad de que nuestra fisiología se sincronice y que eso pueda representar un nivel de engagement de la situación colectivo. Bueno, eso era como referente a lo colectivo. Y ahora les quería decir también en lo social, es que, como les contaba al principio, no sabemos si nuestras experiencias, dónde parten, es como el huevo o la gallina. O sea, parte en mi cuerpo, parte en mi cerebro, parte cuando el otro está conmigo viendo algo, etcétera. O sea, no hay como un punto de partida. Y algo como ejemplificarlo es muy fácil, es como si tú estás, y este paper lo dice y por eso lo cito, que ella está contando una situación que está cortando un queso con su novio y otra persona, y ella corta el queso, lo levanta y él la está mirando, entonces ella piensa, le ofrezco, quiere queso, digamos. Entonces le hace así, y el otro recibe el queso y se lo come. Y luego le pregunta, ¿querías el queso o no? Como, no, no quería el queso. ¿No? Entonces, ¿pero por qué lo recibiste? Es que me lo ofreciste. O sea, si se fijan, digamos, la acción del querer el queso no tiene un principio, o sea, es muy online, es momento a momento se va construyendo la experiencia. Y frente a los contenidos audiovisuales, tenemos que entender eso también. Los contenidos audiovisuales no generan impactos, digamos, discretos, o sea, del momento 0 y el momento 1. Son continuos, son colectivos y son segundo a segundo. O sea, la experiencia aparece segundo a segundo. Y eso es súper importante de entender, ¿no? Si queremos entender nuestra audiencia, no podemos entender nuestra audiencia de forma racional, a posteriori, sino que tenemos que entender nuestra audiencia durante el contenido y también entender con quién ven ese contenido. Bueno, y eso no deja de ser importante porque los medios nos están llevando también, de alguna otra manera, a estar más conectados, ¿no? O sea, el otro día pensaba que con una amiga queríamos ver una película y ella está en otro país. ¿Cómo lo hacemos? Debería haber una función de Netflix que te pudiera play al mismo tiempo a distancia. Bueno, hoy en día eso no es tan loco desde el mundo de la realidad virtual y estamos cada vez forzando la tecnología también a eso. Y ahora les quiero presentar un poco cómo nuestra metodología la hemos aplicado ya al análisis de contenido. Entonces hicimos un pequeño experimento y estudiamos 3 cortometrajes pequeños, unos muy famosos, con estructuras de guión muy desarrolladas y otros no, como para tener contraste. Entonces estudiamos un cortometraje de Pixar, estudiamos un cortometraje que ganó el Oscar, que era chileno, entonces conocía al director y le podía decir, y estudiamos un cortometraje de resumen de un festival cultural, que no tiene ningún tipo de estructura de guión. Luego fuimos a mirar cómo son las estructuras de los guiones usualmente, y tienen un incidente inicial, un conflicto y un desenlace, y usualmente va increciendo, digamos. Estos son los pedales de expresión, o sea, la respuesta subjetiva de la gente agrupada. Si se fijan, pareciera ser que algo tienen en común con una estructura de guión, ¿no? Un incidente inicial, un conflicto y un desenlace o un clímax. Perdón, está al revés. Este fue el cortometraje de animación. Después tenemos el cortometraje de Pixar. Y luego vemos el cortometraje que no tenía ninguna estructura,
y realmente se ve, digamos, que no tiene ninguna estructura. ¿Qué nos dice esto? Que en el fondo las personas reaccionan a los contenidos en una estructura similar a cómo se construyen los guiones. Eso puede sonar un poco obvio, pero desde el punto de vista científico es cero obvio. O sea, no tendría por qué ser así. Y estamos viendo que la gente responde en cómo se están estructurando los contenidos. ¿Por qué esto es interesante? Porque abre la pregunta de que si nosotros cambiamos la forma de estructurar los contenidos, también va a cambiar la forma de experienciarlo, ¿no? Entonces abre la pregunta, con esta información nosotros podríamos ir a medir cómo los nuevos medios están cambiando la forma de estructurar narrativamente un contenido. Y eso tiene una infinidad de aplicaciones. Lo otro que medimos fue la correlación de la frecuencia cardíaca entre la gente que miraba el contenido junto y miraba el contenido por separado. Nos encontramos con una correlación positiva, pero que en términos de estadística descriptiva no era lo suficientemente robusta como para comprobar nuestra hipótesis. Sin embargo, lo que sí nosotros consideramos que es interesante es que si uno las organizara entre el contenido que tuvo mayor correlación de frecuencia cardíaca entre la gente que lo vio junta y el menor, se ordena de la forma que nosotros suponíamos que iba a pasar. Es decir, generó más sincronización el contenido de Pixar, que evidentemente tiene todo un estudio detrás y un montón de producción. Segundo vino El Oso, que es una producción independiente, pero que ganó un premio interesante, por tanto tiene algún tipo de valor. Y finalmente tiene una correlación negativa el contenido que no tenía ningún tipo de desarrollo. Entonces, al menos en términos de cómo se ordenaron los resultados, nos daba pie para decir, ok, nuestra hipótesis quizá no es tan alocada, y ahí fue cuando decidimos, bueno, pasemos de, esto era todavía muy científico, muy de académico, y dijimos, pasemos ahora a realmente si estos datos les sirven a la industria o no. Y así fue como, por ejemplo, acá voy a mostrar un ejemplo de cómo medimos 2 teleseries turcas que un canal de televisión tenía que comprar. Y estos son los datos del pedal también. Si los segmentos rojos es que, digamos, el contenido no funciona, amarillo es neutral y verde es que sí funciona. Y usualmente los contenidos pasan en la franja amarilla, digamos, porque es muy difícil que un contenido te mantenga arriba mucho tiempo. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es contabilizar el número de veces que la muestra alcanza un nivel de engagement interesante. Otra cosa interesante es que estos son 2 contenidos que son muy distintos en género. Uno es una teleserie, digamos, policial, y la otra es una romántica clásica, por decirlo. Y los 2 contenidos tienen estructuras, se mueven, bueno, yo ya lo veo, usted no sé, pero tienen estructuras muy similares, suben y bajan en momentos muy similares. O sea, eso quiere decir, a mí me dice que la industria de generación de teleseries turcas tiene mucha investigación detrás. Después, bueno, aquí ya no los quiero aburrir un poco, pero lo que miramos nosotros son cómo se separan las audiencias en función de los 2 contenidos, sacamos métricas de distancia, etcétera, como hacemos una estadística un poco más profunda de lo que estoy mostrando acá. Y finalmente dijimos, ok, les mostramos los resultados y les dijimos, ok, el drama policial, que era algo súper difícil de enganchar a la gente porque las teleseries turcas usualmente son románticas. Les fue bien, pero tranqui, ¿no? Y a la teleserie romántica evidentemente les fue súper bien. La diferencia es que nuestro cliente había hecho un estudio interno y le había salido que el drama policial era un hit, si iba a ser un éxito, y que la comedia romántica no. Y eso a nosotros nos llamó la atención. Bueno, obviamente ellos compraron el drama policial primero y sacaron 18 puntos de rating. Les fue bastante bien para la escena, digamos, de la televisión, de la industria televisiva actual. Antes era un fraude, pero ahora 18 puntos es alto. Y luego, al año siguiente, compraron la otra teleserie. Entonces nosotros sí supimos, digamos, de esa manera, que la compra de este otro contenido tuvo que ver con nuestro estudio y no con el de ellos. Entonces ahí fue cuando nosotros dijimos, ok, o sea, esto sí es útil, digamos, para la industria. Y esto es como se ven actualmente nuestros resultados, ya va en un software online, se pone play el video, va corriendo una barra online de cómo va corriendo el video, segmentamos por edades,
si verían o no el siguiente capítulo, y nos encontramos con cosas interesantes como esto, en donde sabemos que el tiempo de retención de este contenido entre la gente que vería el segundo capítulo o no, dura 4 minutos y 48 segundos. Ok. O sea, en 4 minutos y 48 segundos, si no logras enganchar a la gente que no le gusta el contenido, no va a enganchar en todo el tiempo. Otra cosa interesante es que sucedía en un momento similar por edad. O sea, si es que la gente, el promedio de retención del contenido según edad duraba 5 minutos y 30 segundos. Es decir, que la gente joven, que es esta línea que están viendo abajo, se desinteresaba del contenido a los 5 minutos y nunca más volvía, ¿no? Entonces tú sabes que, o sea, lo que te entrega esta herramienta es que tú sabes que todo lo que pasó entre el 0 y el minuto 5 es de vital relevancia para fidelizar a tu audiencia. Y esto tiene que ver con la conductancia eléctrica, que es una medida del estrés, donde nosotros descubrimos que el personaje principal generaba estrés en la audiencia y sobre todo en la audiencia joven. Y nuestra interpretación es que el personaje principal estaba asociado mucho a acciones que tenían que ver con un contexto machista. Entonces probablemente una población joven frente a un contexto machista reacciona de forma estrés. Entonces nosotros le decimos, bueno, no pongas a este personaje, digamos, en el marketing de tu teleserie, o etcétera. O en realidad, por definitiva, nosotros le dijimos, no publiquen esta teleserie. Y claro, evidentemente, ¿qué fue lo que pasó? Tuvo solamente un punto de rating el primer capítulo, ¿no? Entonces nosotros les dijimos, pero bueno, también tiene que ver con la madurez de la industria, etcétera, que no está acostumbrada a tanta métrica. Bueno, y ahora, así un poquito para terminar, cosas que hacemos en otras industrias. Trabajamos, claro, en televisión, en cine, con marcas, también tenemos algunos proyectos sociales y con música. Y ahora les quería contar brevemente, estas son mediciones que estamos haciendo en Nueva Zelanda para contenido educacional en realidad virtual. Estamos viendo qué momentos del contenido generan mejor o peor impacto. Estamos trabajando también en Nueva Zelanda con contenidos de simulaciones para experiencias de estudiantes de paramedicina, entonces van en una ambulancia en realidad virtual y nosotros vamos midiendo los momentos de estrés y comparamos expertos versus no expertos, etcétera, informando los contenidos de realidad virtual para mejorarlos. También estamos trabajando en encuadres de musicoterapia con personas que tienen, digamos, contextos cognitivos distintos a los nuestros. Entonces también estamos probando cómo reaccionan frente a los sensores, con la idea de ver cómo no se pueden comunicar, cuál es el impacto que la musicoterapia está generando en ellos. Estamos también generando cosas en teatro, ahí tengo un par de videos que por tiempo no les voy a poder mostrar, y otras cosas en música también, estamos haciendo investigación en improvisación musical, a ver si existe algún tipo de fisiología que nos pueda mostrar el momento que dos músicos se sienten, digamos, conectados. Estamos haciendo también análisis de datos de performance de músicos en Spotify, también, y es muy entretenido trabajar también con datos digitales fuera de nuestra metodología porque los N son muy grandes. O sea, acá tenemos 11.000 canciones por país de los singles que están presentes en los top 200 de Spotify, ¿no? Y en qué notas están compuestos. Entonces podemos ver en Argentina que hay una tendencia hacia el do, en Chile hay una tendencia hacia el do sostenido, en Brasil hay una tendencia hacia el mi, y uno puede empezar también a sacar ciertas conclusiones que tienen que ver un poco con el folclore o el contexto cultural de las audiencias de música en cada país. Y lo otro que hemos hecho es ir agregando cada vez, ojalá, más sensores para complejizar nuestra muestra, complementando también con datos como estos. O sea, también hacemos como scrapping en YouTube de comentarios. No es que estamos como en oposición a ese tipo de datos, sino que más bien los miramos como un complemento de los datos quizás más profundos que nosotros podamos investigar. Y finalmente quería terminar con que en un mundo, y esto es una película de mi amigo personal Steven Spielberg, no, mentira. Es una película que trata un poco, y la pongo acá porque creo que es fácil de ver, o sea, la pueden ver con sus hijos, etcétera. O sea, por eso la pongo, no es críptica. Y es interesante ver en un mundo que el mundo va avanzando a tener experiencias constantes con el contenido audiovisual. Hasta incluso podría llegar a ser parte de nuestra vida cotidiana
inmersiva, o sea, como esta película lo plantea, que la gente ya vive en la realidad virtual y tiene relaciones en la realidad virtual y hace deporte en la realidad virtual. Entonces, para nosotros lo importante es que en la medida que podamos entender cómo la audiencia reacciona frente a un contenido, por ejemplo, en realidad virtual, nos va a permitir también entender cuál es el contenido que queremos generar, porque queremos saber qué experiencias queremos generar. Nos abre la pregunta también de si reaccionamos todos de la misma manera o diferente. Las preguntas éticas de cuidar, como lo decía Naomi hace un rato, si es que realmente queremos generar este o este otro impacto, puede ser perjudicial o beneficioso. Entonces, en un mundo que va hacia acá, digamos, las métricas o las medidas de la experiencia de los contenidos va a ser muy relevante porque nos va a permitir tener un mapa, aunque sea no totalmente objetivo, pero de guía. Y pasar de entender los contenidos también de lo local a algo global. Bueno, esto en particular también hay un equipo detrás que trabajamos, que están acá presentes y que me ayudan también a hacer las presentaciones porque si no me saldría horrible. Así que bueno, muchas gracias por su atención.